Bueno, iniciamos en la mañana de hoy con una nueva materia para los participantes de la maestría de Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores, Investigación y Posgrado, como lo es la materia de leyes penales especiales. Primeramente, pues como es normal dentro y es una norma dentro del inicio de una nueva asignatura, pues conocer a quien les va a asesorar durante aproximadamente 30 a 35 días que comprende la planificación de la materia, em, a su asesor. Demora bien. Aquí, como pueden observar ustedes en su lámina de presentación, pues están desde el punto de vista de el asesor, quién soy. Por lo que veo el participante, ya nos conocemos desde hace unos años, fui su profesora de pregrado y ahora pues nos encontramos aquí en el posgrado. Mi nombre, Zulay Mercedes González Contreras, abogado de la República, especialista y magíster tanto en Derecho Procesal como en Derecho Procesal Ambiental. En cuanto a mi experiencia universitaria, pues en la República Bolivariana de Venezuela ya cuento con más de 15 años y desde el punto de vista de esta nueva tecnología de dar asesorías educativas, asesoría docente fuera de nuestras fronteras, pues desde la creación del IEPSI, ya hace 3 años, pues estamos compartiendo esta experiencia de dar más allá de las fronteras venezolanas. Además de abogado de la República y los títulos que tengo, tanto de especialista como magíster, cuento ya con una experiencia profesional de 29 años. Es decir, que en cuanto a mi actividad como profesional del derecho, pues ya he recorrido un largo trayecto y por lo tanto, pues la experiencia es bastante eh, positiva, sobre todo a quienes se inician dentro de este mundo de ser profesionales de la abogacía y bueno, quienes están dentro de la rama del derecho penal, pues eh, los conocimientos que uno adquiere son bastante prometedores para su buen desempeño profesional. Allí, como observan ustedes en la lámina, tenemos la planificación. La cátedra de leyes penales especiales comprende 4 puntos, 4 temas, en la cual en la mañana de hoy pues vamos a desarrollar lo que es el tema número 1 y el tema número 2, o también conocido como la unidad 1, la unidad 2, en cuanto a los principios constitucionales del derecho penal y la norma y ley penal. Todas son actividades de plataforma. El instrumento de evaluación en la cual cómo van a presentar sus actividades, pues fueron desarrolladas en 4 maneras. Un cuestionario para la primera actividad. Como fecha tope, pues presentarse el día 5 de febrero. Si es posible, una prórroga se lo participa, porque por lo general, pues siempre daré una prórroga y viendo la lista de los participantes, pues estamos en la República Bolivariana de Venezuela y como bien sabemos, pues aquí tenemos que ayudarnos bastante con el servicio de internet, puesto que todavía pues no es un servicio 100% que las personas puedan cumplir a tiempo con sus actividades. Por lo tanto, hay una posibilidad de que se le prorrogue 2 o 3 días por máximo. Luego tenemos la norma y la ley penal a través de un ensayo para ser presentado a partir del 12 de, de febrero. Igualmente tendrán una prórroga en la medida en que los alumnos si cumplen con la actividad para la fecha. Bueno, pues excelente, magnífico. Si hay alguna demora, pues habrán
unos días en la cual pues se les va a probar. Sin embargo, dentro de la planificación y dentro de ya las actividades que están colocadas en la plataforma, tienen unos 5 días. Si pasado esos 5 días todavía falta alguien por presentar, pues ahí es donde les permito pues darle esos 2, 3 días, que es lo que uno pues puede hacer a los fines de que puedan cumplir con su actividad. Y luego las 2 últimas unidades, pues prácticamente nos vamos a enfocar a lo que es en sí la materia, las leyes especiales penales, donde se van a presentar a través de un informe, la primera, y de un trabajo más que todo tipo esquemático, la segunda, puesto que es sencillamente cuáles son todas estas leyes especiales que dentro del ejercicio del derecho penal y dentro de la jurisdicción penal se aplica. Bien, entonces esto pues corresponde a lo que es la primera parte de esta clase, que es la presentación, conocer quién es su asesor y cómo están dadas las normas para el desarrollo de la misma materia. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Y primeramente pues tenemos lo que es las leyes especiales penales en el primer punto relacionado con la Constitución y los principios tanto procesales como constitucionales del derecho penal. Bueno, esto es un punto que cuando uno estudia el pregrado, pues es prácticamente el inicio del estudio del derecho penal. Porque el derecho penal, a lo largo de toda la historia del ser humano, pues ha sido una de las materias que de verdad se han desarrollado de una manera muy, hasta políticas de Estado en las distintas naciones que conforman el planeta. No es para nadie un secreto que si revisamos los textos constitucionales, los tratados internacionales, una de las materias por el cual se debe garantizar son los derechos del ciudadano. Y precisamente esas garantías, pues, se ven más que todo es en la aplicación de las leyes, la aplicación de las normas, y más que todo cuando se produce esas transgresiones, esos daños, esos maltratos en la sociedad, que es donde precisamente entra lo que son los derechos humanos y cómo se van a regir las normas del derecho penal y del derecho procesal penal a los fines precisamente de poder lograr de nuevo ese orden y de que la sociedad pues se encamine hacia su progreso, desarrollo, calidad de vida y la misma convivencia, que es lo que precisamente los ciudadanos tratamos de buscar. Por eso es que partiendo de las normas constitucionales y más que todo nuestra constitución, la vigente desde 1999, pues dentro de su articulado enmarcó un gran trabajo acerca de resaltar esos principios constitucionales, tanto en las normas sustantivas del derecho penal, que son precisamente donde se encuentran los delitos y las penas, y así como también en el proceso penal, que en Venezuela prácticamente coincidieron en su entrada en vigencia tanto la Constitución de 1929 como el nuevo sistema venezolano, el sistema acusatorio, donde precisamente pues ambas entraron casi al mismo momento. Entonces, dentro de los que son los principios constitucionales del derecho penal, que es donde precisamente se enfocan los derechos y las garantías, pues ellos van precisamente enrazados en 3 aspectos muy importantes. Por un lado, las partes, porque en el derecho penal, cuando uno estudia en el pregrado, ahí entran lo que es los ciudadanos y el Estado. El Estado, representado por quienes, naturalmente, por el Ministerio Público,
el fiscal en la cual ejerce es el que tiene el inicio de la acción penal. El Estado, a través de la jurisdicción en la cual es donde crea los mecanismos, tanto la ley y las instituciones por el cual se van a llevar a cabo esa, esas situaciones donde ocurrió transgresiones de la ley a través de los delitos, y los delitos, pues sencillamente, si hubo la comisión de ese hecho punible, pues la sanción que es con respecto a la pena. Y está el ciudadano en la cual llámese víctima, que es precisamente a quien sobre cual recae ese hecho punible, y el imputado que en un primer momento, basado en la garantía procesal y constitucional, pues mientras no se le compruebe su culpabilidad, pues durante el proceso se llama imputado. Ya si se le comprueba su culpabilidad a través del proceso penal, pues ahí es donde al cometer el delito se le aplica la pena, y ahí es donde naturalmente va a recibir el carácter de penado dentro del argot común del ciudadano, pues conocido como el delincuente, pero es hasta ese momento cuando se le dicta la pena. No podemos estar llamando a la persona antes de que se le dicte la sentencia, que es la pena aplicable delincuente, porque para ello tiene que haber una garantía de un procedimiento, de un proceso, y con ese proceso pues se va a determinar la comisión de ese hecho punible o no. Por eso es que tanto las normas de la Constitución, del propio Código Procesal Penal, pues determina dónde están esos principios constitucionales y legales. Los primeros en la Constitución los tenemos en el famoso artículo 49 de los numerales, de los ordinales 1 al 8, sobre todo lo que es el ordinal 4, relacionado, en la cual lo leo textualmente: toda persona tiene derecho a ser juzgada ante el Tribunal 4. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier estado y grado del proceso. Ahí es donde arranca lo de la tutela judicial efectiva. Y la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en el estado y grado de investigación y del proceso. Entonces, precisamente, mientras se lleva a cabo la investigación, pues la persona tiene que constar con la garantía de la defensa, igualmente el proceso. Y numeral 5, además de los juicios naturales y la presunción de inocencia, que la tiene establecida en el numeral 2 del artículo 49 de la Constitución. Por eso es que mientras la persona es juzgada, mientras se le hace la investigación que le corresponde al Ministerio Público, pues esa persona en ese momento no se puede decir que es culpable, menos se le va a decir que es delincuente, sino sencillamente para eso es que tiene la garantía, y el Código Procesal Penal establece de que si la persona no ha cometido delito, no se le comprueba el hecho punible, pues esa persona no va a ser condenada, no va a ser sancionada, y por lo tanto pues no va a tener ese estatus de delincuente que a veces pues dentro de la misma sociedad se acostumbra mucho con estas cosas. Entonces, ¿dónde encontramos los principios constitucionales y legales? Bueno, primeramente en la Constitución, en el mismo Código Orgánico Procesal Penal, que prácticamente es una transcripción ya más específica de cada uno de estos principios, sobre todo los más comunes, como lo son el juicio previo, lo que es el ejercicio de la jurisdicción, la participación ciudadana, en la cual pues últimamente ya ha quedado bastante disminuida, lo que es la autoridad del juez, el juez natural, la presunción de inocencia, el ser juzgado en libertad, el respeto a los derechos humanos, la defensa e igualdad de las partes, la oralidad, la publicidad, la inmediación, es decir, prácticamente el juez tiene que estar observando todas las actuaciones que se van realizando dentro del proceso en forma directa e inmediata. Eso es más que todo lo que tiene dentro de la garantía
de lo que es la inmediación. También en materia de derecho comparado, ya que muchos de algunos de nuestros participantes pues pueden venir de la República del Ecuador, pues prácticamente también tiene como la Constitución venezolana estos mismos principios, estas mismas normas, en la cual pues en todos estos países, en cuanto al derecho penal y al proceso penal, pues casi siguen un un mismo modelo. Claro, Venezuela, la República del Ecuador y todos estos países, pues formamos parte de lo que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, suscrito en el año 1969 y actualmente, pues también Venezuela, así como la República de Ecuador y prácticamente casi todos los países de América Latina, pertenecemos a lo que es el Estatuto de Roma, que es el que actualmente rige la jurisdicción penal a nivel internacional. Tenemos al Estatuto de Roma y así sucesivamente. Entonces, por ello es que precisamente las garantías y los principios constitucionales y procesales, tanto el derecho penal, son aquellos mecanismos por el cual cuando se lleva a cabo la comisión de un hecho punible y el juzgamiento para determinar si hubo el hecho punible o no y si quien lo cometió es culpable o no, tiene que hacerse en base a unas garantías, a unos derechos para que ese proceso sea un proceso legítimo, sea un proceso justo y sea sobre todo un proceso donde el ser humano, por lo general, sea juzgado con todas las garantías que la misma persona por su condición humana tiene que ser. De allí se deriva y precisamente donde se van a materializar y donde se van a poner precisamente que esas garantías y esos principios constitucionales queden verdaderamente establecidos, además de la Constitución, pues es en la normativa penal. Y la ley penal, precisamente como acto derivado de la función legislativa de los estados. Los estados dentro de la propia Constitución tiene el procedimiento para la elaboración de las leyes. Bueno, la ley penal es producto de ese acto derivado del poder legislativo y por el cual ahí es donde ya se va a determinar precisamente cómo dentro de esa sociedad se van a establecer aquellas acciones, aquellas actuaciones por las cuales se tipifican delitos, en la cual para que sea configurado delito, pues tiene que reunir una serie de requisitos en la cual en derecho penal general, pues uno lo aprende dentro del pregrado y en los estudios de posgrado, pues igualmente se vuelve a enfatizar lo que es la comisión del delito y también se establecen las normas por el cual cometido ese delito, cuál va a ser la sanción a aplicar. Y esa sanción va verdaderamente a depender es precisamente de la magnitud del delito, de la investigación realizada, del grado por el cual se cometió ese hecho punible. Por eso es que ahí en el punto relacionado con las características tenemos las normas primarias y las normas secundarias. Las primeras, pues, son las que van a determinar los delitos y las penas, es decir, la manera como la sociedad debe comportarse y en caso de transgredir esas normas, pues, cómo se va a aplicar esa sanción. Y las secundarias ya va a relacionarse con la función prácticamente jurisdiccional que cumple el Estado. ¿Y dónde está esa función jurisdiccional? Precisamente está en las normas que determinan los procedimientos y estas son precisamente las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Ahí tenemos cómo el Estado, a través de estas normas, va a determinar la jurisdicción que es competente, la función que van a hacer los jueces, cómo se va a llevar a cabo la investigación penal, el proceso penal en su investigación, en la parte que se llama mediación, que es la conocida como la audiencia preliminar, y luego el juicio, que es donde se va a determinar si la persona cometió o no el hecho punible con la investigación realizada y las pruebas aportadas tanto por el Ministerio Público como por
el imputado y en caso de existir una acusación privada, pues igualmente con la acusación privada que también es parte del proceso penal. Entonces, por eso, con estas clases de normas, tanto primarias como secundarias, tenemos que la norma tiene una estructura y esa estructura, pues naturalmente la vamos a recordar de lo que son el estudio de la introducción al derecho, allá cuando uno comienza a estudiar la carrera. Y la norma tiene dos partes, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. ¿Dónde está el supuesto de derecho? El supuesto de hecho está en prácticamente la comisión de la acción. Y vamos a poner el ejemplo típico, por lo menos cuando uno comienza a estudiar la parte especial del derecho penal, uno comienza con lo que son los delitos hacia las personas y el delito hacia las personas, el típico, pues es el delito de homicidio, en la cual lo tenemos en el 405 del Código Penal. Y en el 405, pues que lo pongo como ejemplo, igualmente pues lo tienen todas las normas del Código Penal, donde precisamente el supuesto de hecho va a ser el desarrollo de la acción y cómo se configura el delito, con todos los elementos cuando se estudia lo que es el delito. El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, cuando la norma me está indicando esos elementos de la comisión del delito, pues ahí tenemos en el supuesto de hecho. ¿Dónde está el supuesto de hecho? Pues cuando se produce la muerte de la persona en forma intencional. Entonces, allí estamos configurando precisamente ese supuesto de hecho con la forma como se comete el delito. ¿A través qué? A través de una acción y esa acción pues está produciendo un daño. ¿Y dónde viene la consecuencia jurídica? El segundo elemento ya es con la actuación punitiva que crea el Estado a través de la norma para establecer lo que es el castigo por ese daño cometido. Será penado con prisión, con presidio de 12 a 18 años. Entonces, la consecuencia jurídica viene precisamente establecida es en la sanción, es en la pena, y el supuesto de hecho en la norma penal viene siendo el delito, viene siendo cuando se configuran los 6 elementos del delito para producir el daño, para producir el hecho punible. Entonces, ahí es donde tenemos dentro de la estructura de la norma, en el caso de la ley penal, que el supuesto derecho, el delito y la consecuencia jurídica sería precisamente la sanción, la pena que está establecida en la ley. Por eso es que la ley penal, y en el último punto, además de el mandato jurídico, establece un modelo de conducta que se dirige a implementar un ideal de justicia, el efecto normal como respuesta de derechos, facultades reconocidas por la norma y el cumplimiento de los deberes. La sanción, consecuencia derivada del incumplimiento de la norma. Entonces, dentro de la ley penal, ¿cuál es el primer alcance? Es que la ley penal, en sus normas, lo que se busca es que se cumplan con los deberes. El no matar, el no dañar, el no lesionar, que prácticamente casi hacemos una analogía, una referencia con los mismos mandamientos de la ley de Dios, el no matar, el no robar, el no hurtar, el no eso. Bueno, la ley penal pues también persigue ese camino. Y en caso de que haya el incumplimiento, pues ahí es donde viene la sanción que también está establecida en la norma. Por eso es que además del debido proceso que persigue la ley penal, además de la presunción de inocencia, tenemos el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, que a quienes estudiamos la materia penal y en el momento en el cual se trabaja con la defensa de una persona, no se nos puede olvidar el principio en latín por el cual se rige la ley penal, nulo crimen, nulo pena sine lege. El delito tiene que estar tipificado en la ley penal
Asimismo, la sanción también tiene que estar tipificada en la ley penal. Por eso es que cuando se produce verdaderamente esas detenciones arbitrarias y esas sanciones llevadas a cabo por a veces organismos incompetentes o por lo menos aplicables en estados verdaderamente de, de actos inhumanos, entonces ahí es cuando se altera, se lesionan los derechos humanos y es allí donde sencillamente, pues muchas veces queda en duda si de verdad en el país o en los países se está aplicando lo que es el Estado de Derecho, que es precisamente la garantía para que todo lo que son las normas del ordenamiento jurídico, pues se puedan cumplir y se puedan llevar a cabo de manera verdaderamente objetiva y justa. Tenemos en la siguiente lámina, dentro de las fuentes del derecho penal, además de la Constitución, que por lo general es la fuente de todas las normas del derecho, y en el derecho penal, pues más todavía, porque muchas veces, pues todos los derechos y garantías que están establecidos ahí, pues van a ejercer una influencia muy directa sobre el derecho penal y sobre la jurisdicción penal. Están las fuentes legales, como lo es la ley, y dónde está eso en el Código Penal, Código Procesal Penal, y las leyes penales especiales que en el próximo encuentro sincrónico, pues las vamos a tocar porque es precisamente una forma en la cual se trabaja la jurisdicción penal aquí en Venezuela, sobre todo. En otros países están casi juntos, tanto la ley penal general como las leyes penales especiales, por lo menos en el derecho comparado en la República del Ecuador, pues la parte penal en relacionado con las fuentes legales está más unificado que en nuestro caso Venezuela, donde además de tener los códigos, pues también tenemos una gran cantidad de leyes que se lleva a cabo el trabajo, sobre todo el ejercicio de la función jurisdiccional en la materia penal. La doctrina, que son la opinión de los autores, sobre todo que sientan bases para la correcta aplicación tanto de la Constitución como las leyes y los principios generales del derecho, pues que es precisamente lo que se viene dando con la aplicación de todas estas normas. Bien, por acá pues culminamos lo que es la unidad número 1 y vamos con la unidad número 2. En la unidad número 2, pues prácticamente vamos a reforzar ya todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos de las fuentes del derecho penal y algunos movimientos, sobre todo, que se han producido en el derecho penal, específicamente relacionados con la teoría de la acción, que precisamente es el elemento primordial, además de los otros elementos que forman parte del delito, la acción por el cual pues es prácticamente donde se indica más ese poder alterador o quebrantador de la norma penal, porque precisamente en base a la acción es donde el tipo de delito va a tener sus diferentes connotaciones. Algunos pueden ser delitos en la cual pues esa acción fue cometida por agravantes y por haber sido cometido por agravantes, pues esa sanción va a ser bastante alta. Puede ser que en algunos delitos, pues en realidad, ese tipo de agravantes ya no son tan altos, sino más que todo son situaciones de actuaciones bastante débiles, que también son las conocidas como las atenuantes, y por eso pues puede la persona que reciba la sanción tener rebajas en las penas. Entonces, ello también implica de que de acuerdo con esa manera como se lleva a cabo el elemento de la acción, pues aparezcan movimientos por el cual le hacen las distintas análisis e interpretaciones, pero ello muchas veces va a depender también
es de la manera como se lleve a cabo la investigación, porque una de las cosas que a lo mejor ha sucedido en nuestro país y hasta en los países vecinos, sobre todo de nuestro continente, vamos a hablar del derecho escrito, que es el derecho que se aplica en Latinoamérica, porque nosotros más que todo venimos es de la corriente em, de la ley escrita. Nosotros no aplicamos esa manera de las normas como se aplica por lo menos en el derecho consuetudinario, donde principalmente son los actos que se hacen repetitivos que se convierten en fuente del derecho. Para nosotros no, para nosotros la fuente del derecho es la ley, es lo escrito. Por eso es que cuando se lleva a cabo lo relacionado con la investigación penal, esa investigación es lo que a la larga va a determinar hasta dónde el grado de la acción se llevó a cabo de una manera verdaderamente que está acorde al quebrantamiento de la norma o sencillamente pues fueron situaciones eh, imprevistas, muchas veces pueden ser por cuestiones de hasta descuido y sencillamente pues eso se hace que la intencionalidad no sea de tal magnitud. Por lo menos actualmente, y dado de que veo que los participantes de este grupo, pues todos somos de acá de Venezuela. No tengo, por ahora no tengo participantes del Ecuador o de otros convenios que tenga el IEPSI con otros países. Pero ya que estamos entre Venezuela, una de las cosas que se está observando últimamente es lo relacionado con la soledad que se está viviendo en el país. Claro, esto tiene que ver mucho con la migración. El hecho de que en Venezuela estén emigrando, ya hayan fuera del país más de 6 millones de personas, pues eso de verdad ha repercutido mucho en las ciudades, en los pueblos. Y por lo menos en una ciudad nuestra como San Cristóbal, que todavía hace 10 años atrás, pues era una ciudad que se veía que estaba creciendo bastante en población, estaba volviéndose muy moderna, muy dinámica, y de unos 6 años para acá, 5 años para acá, pues la población ha descendido, en vez de estar aumentando, ha descendido, pues eso está como permitiendo que se quebrante de una manera hasta sin querer, pero quebrantando muchas normas, sobre todo relacionadas, voy a poner un ejemplo, con el transporte público, con la materia de tránsito y esa cuestión. Y se ven a veces accidentes de una manera muy, a lo mejor no intencional, pero precisamente el abandono, la soledad, no tanto el abandono, sino la soledad que están viviendo nuestras poblaciones, nuestras ciudades, nuestros estados, y esto está pasando en todo el país, esto no solamente lo estamos viviendo en el estado Táchira, esto lo estamos viviendo en todo el país, pues eso ha influido de que muchas veces pues se produzcan hechos punibles y esos hechos punibles pues en realidad este, su grado de acción pues sea muy debatido y sea muy controversial en el momento de poder aplicar delitos y las penas, sobre todo con respecto a accidentes viales, que producto precisamente de el no querer quebrantar las normas, pero de todas maneras se quebranta, pues está produciendo toda esta serie de accidentes y ahí pues precisamente el, el elemento de la acción pues queda muy debatido y en muchos casos pues hasta prácticamente eh, ni terminan ese tipo de procesos cuando ocurren los accidentes de tránsito. Pero claro, el efecto de que verdaderamente se esté disminuyendo, en vez de aumentar la población, esté disminuyendo, pues eso es lo que hace que estemos en esas situaciones que hoy en día se está produciendo y en eso está directamente incluida normas del derecho penal como sucede con los accidentes de tránsito. Bien,
Saliéndonos, perdón, es que me haya salido un poco el tema, pero es que precisamente todos estos movimientos, si se toca lo que es el elemento de la acción fundamental dentro de la configuración del delito, pues ello es donde va precisamente a repercutir cómo la ley muchas veces pues tenga que tener sus reformas, tenga que tener sus movimientos, y fíjese que actualmente pues también se va a producir otra reforma en el Código Procesal Penal. O sea, ya tenemos desde que surgió el sistema acusatorio, ya con esta sería como la quinta reforma que tenemos del Código Procesal Penal. Entonces hay que estar muy pendientes cuando ya suceda la misma, porque eso naturalmente va a repercutir en todo lo que se refiere a los estudios que cada día se realiza con respecto a la materia penal. Bueno, las fuentes pues son sencillamente las formas cómo se producen las instituciones regidas por derecho, cómo se producen las distintas normas que se producen en el derecho y más que todo en el derecho penal. Bueno, en cuanto a las fuentes, siempre hemos aprendido que la primera fuente por excelencia, la ley, ya vimos que la ley como acto emanado del Poder Legislativo, y allí es donde se establecen, en el caso penal, los delitos y las penas impresos en una norma. La Constitución y tratados internacionales, bueno, en el derecho penal son fuente más que todo muy directa, porque la Constitución pues va a enmarcar la manera como se va a desarrollar la ley, y también los tratados internacionales en la materia penal, y más que todo, en nuestro caso Venezuela, pues ha acogido muchos tratados internacionales, y todo esto lo que tiene que ver con los derechos humanos. La costumbre, en realidad en el derecho penal sí no es una fuente muy directa, porque la costumbre, por lo menos en nuestro sistema escrito, que tenemos el estricto law, conocido en palabras inglesas, que es la ley escrita, pues no es una fuente muy vinculante, porque esta más que todo se utiliza es en los sistemas anglosajones, donde la costumbre es fuente directa. En la ley venezolana y la ley latinoamericana, y más que todo la ley penal, que es una ley escrita y más que todo estricta, pues la costumbre no ejerce mucha influencia en el desarrollo del mismo procedimiento penal. La jurisprudencia sí, porque la jurisprudencia es las decisiones emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y sobre todo lo que es en sala constitucional y en sala penal, pues constantemente se están emitiendo decisiones que ellos naturalmente están contribuyendo a que la ley pues tenga un desarrollo verdaderamente interesante, y sobre todo se eh, convaliden, es decir, no se produzcan tantas lesiones a los derechos humanos. Por eso es que en Venezuela, sobre todo las decisiones de la Sala Constitucional, prácticamente en la función jurisdiccional están siendo muy vinculantes, y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y los procedimientos que se llevan a cabo. La doctrina, bueno, sabemos bien que la doctrina pues consiste en las opiniones de los juristas del derecho, de los estudiosos del derecho, más que todo lo que emiten los autores en Venezuela, por lo menos, caso doctor Alberto Arteaga, caso doctor Elio Gómez Grillo, lo que emiten las revistas fuentes de la misma doctrina de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo, es decir, todo lo que tiene que ver con la interpretación desde el punto de vista jurídico, constitucional e internacional de las distintas instituciones, sobre todo en el derecho penal. Y los principios generales del derecho, pues bien, como ya se los comenté anteriormente, pues son todos aquellos mecanismos que lo tiene la Constitución y las leyes, por el cual se van a garantizar los procesos, se van a garantizar la aplicación de las normas, y sobre todo se va a llevar a cabo el mismo dentro del respeto a los derechos humanos. El punto relacionado con los movimientos ya se lo había tocado, actuaciones
que coinciden en que varias manifestaciones humanas no o no pueden ser llamar acción en el sentido penal. Pero más que todo, además de esto, pues siempre en la materia penal van a existir importantes actuaciones, importantes luchas, porque sencillamente es uno de los derechos que toca la parte más sensible del ser humano, como lo es la vida. Precisamente, ¿qué es lo que trata de proteger el derecho penal? Por un lado, la vida, por eso la sanción a quien le quita la vida a una persona. Y esa vida, el quitarle la vida a esa persona, pues sencillamente va hacia otro derecho importante del ser humano, como lo es la libertad, porque con vida y con libertad, pues el ciudadano puede llevar a cabo todas sus actividades, todo lo que a esa persona le guste, lo que quiere hacer, lo que en realidad tiene, vamos a decir, en proyectos. Entonces, precisamente el derecho penal y el proceso penal, ¿qué es lo que se busca? Pues sencillamente que nadie puede quitarle la vida a otro. Eso en primer lugar, y por eso está la norma y está la sanción. Y en segundo, si tú le quitas la vida que no tenías que hacerlo, pues tiene que recibir una pena y esa pena va a estar relacionada es con tu pérdida de la libertad. Y esa pérdida de la libertad conlleva a que la persona prácticamente se convierta en un incapaz. Y cuando se estudia en el pregrado, cuando una persona llega incapaz, asume un nuevo estado, que es el estado de la interdicción, conocida como la interdicción legal. Entonces, esa interdicción legal es lo que le impide que la persona durante el tiempo en que no tiene su libertad, producto de que le quitó la vida a otro, entonces ahí esa persona pues va a ser una persona que durante años no va a poder hacer absolutamente nada, solamente someterse a las normativas del régimen penitenciario y eso, bueno, buscando que aprenda un arte, aprenda un oficio y si se porta bien y se regenera y se reinserta, que es lo que persigue precisamente el régimen penitenciario, la sanción penal, de que la persona se regenere y más adelante no vuelva a cometer lo mismo, entonces ahí sí es donde precisamente cumple su cometido la norma penal, que es castigar a quien cometió el daño, pero también la norma penal, la ley penal, lleva consigo la reinserción de esa persona, que esa persona aprenda a que al no volver a cometer esa conducta puede llevar a cabo después su vida normal al recobrar su libertad y de esa manera, bueno, hasta de repente ser una persona útil, por supuesto, arrepentirse de que más adelante no vuelva a realizar ese tipo de conducta. Bueno, de mi parte, pues corresponde ya mi primera actividad sincrónica. Si hay alguna pregunta, porque ya creo que se nos va a acabar el tiempo, con respecto al tema de hoy o con respecto también a la manera como se van a presentar las actividades. De todas maneras, este, ahí está mi teléfono, mi correo electrónico, a los fines de que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues se aclare y así pues por lo menos puedan cumplir sus actividades y su aprendizaje como debe ser. Así que escucho si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta. Aquí después de tantos años pues lo volví a ver. Bueno, no tantos tampoco. Póngale unos 3, 4 años, que fue cuando usted terminó el pregrado. Doctora, Ujú. el material usted lo envía al correo. Sí, es que ya está en la plataforma, Ah, ok, amigo Walmart. Ya en la eso está en la plataforma. plataforma, ya están las actividades, lo que Dios quiera, pues bueno,
Ujú. se le mejore su servicio de internet y pueda mandarlo a tiempo. Eso es una de las cosas que, bueno, vamos a ver cuándo se arreglará el internet aquí en Venezuela. Por ahí, como que escuché por ahí, no sé, esta semana que dizque los chinos estaban arreglando un satélite Guaycaipuro. Ahora, bueno, yo no sé si, por ahí lo escuché, pero es que la cuestión es que para arreglar todo eso se necesita que, que las cosas se hagan bien, no estar haciendo remiendos, porque los Ujú. remiendos es lo que está originando todo este problema. Porque ¿cómo es posible que un país que tenga dos satélites o ya como que tres satélites y esté fallando el servicio de internet? Bueno, yo tengo muchos problemas con internet, No, no, doctora, no, es que eso lo escuché esta mucho. semana, que estaban, dizque, claro, porque eso es un convenio y se hace el gobierno venezolano con China, lo de los satélites, los que están en el espacio. Pero ¿de qué nos sirven esos satélites si aquí no tenemos internet? Y el internet es muy deficiente. Incluso hasta servicios privados están siendo deficientes también. No, mi salud, doctora, y bueno, gracias por el recibimiento y ahí estamos. Ah, bueno, ¿cómo no? Sí, por lo que veo, usted es hasta ahorita el asistente, porque sí, uno participó que parece que le dio COVID y no sé los otros dos si, bueno, se participarán en la medida en que vean ya las actividades. Sí, no, las actividades siguen siendo, están ahí en la plataforma. Lo que sí es que, bueno, hacerlas. Y si hay un chancecito, pues se le da unos 2, 3 días, que es lo que yo les... Oh, tranquila, doctora, ahí estaremos haciéndola y adaptándonos a este sistema, porque Ah, también a bueno, mí, cómo no. que muchas gracias y a la orden. Bueno, igualmente para usted, amigo Walmart. Hasta luego.